puede seguir pensando en ella misma. El doctor le empieza a recomendar, por ejemplo, mire, ya no use tacones, porque se puede lastimar, puede caminar y se puede doblar el tobillo y se va a caer. Y una mujer esperando bebé caerse es delicado, ¿verdad? Mire, no coma tal y tal. Mire, empiece a consumir tales vitaminas. Mire, no tome tal sustancia ni consuma tales y tales cosas. Entonces la mujer deja de pensar en ella y empieza a pensar en la criatura que no conoce, que nunca ha visto, no le ha visto el rostro. ¿Me estoy explicando? Entonces empieza a renunciar en alguna medida a lo que fue por mucho tiempo. Y aquí pasa algo bien interesante, que como les repito, tengo la intención de compartirle a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que todo esto de lo que yo estoy hablándole, lo deberían de decir los hijos que están acá. Y no solo decirlo, sino deberían de agradecerlo. Porque al final de cuentas, lo que ustedes son como mujeres es un milagro. Es un milagro que la ciencia no ha podido emular. Es un milagro que la biología, con todo lo que saben, no han sido capaces de copiar, ¿verdad? Entonces, todo esto que les digo es precisamente porque detrás mío tengo el título de la enseñanza de hoy que se llama El sacrificio de una madre. Y era lo que yo les decía, la madre empieza a renunciar y una porción de su cuerpo le pertenece a alguien, a un nuevo habitante, ¿verdad? A una nueva creación. Dios así lo dispuso, Dios así lo quiso. Desde que formó a Eva, la formó con todas las facultades para que ella pudiera tener hijos. Por eso es que la Biblia en Génesis, cuando habla de Adán, dice que Adán es el cabeza, digamos, de serie, pero cuando dice de Eva, dice que Eva fue la madre de todos los mortales. Ahí se origina todo. Ahora, esto suena muy bonito, pero quisiera compartirle unos versículos de la Biblia y quisiera recordarle a usted algo que me llamó la atención, como le decía en su momento. La semana pasada yo se lo estaba mencionando y quizás uno de los conceptos más bonitos que yo encontré en cuanto al concepto de sacrificio. Y es este que dice Corbán, que es básicamente poner a menos distancia. Por lo tanto, el propósito del sacrificio es acercarse a Dios mediante la ofrenda de un obsequio preciado. Eso significa para muchos en los conceptos hebreos la palabra sacrificio, ¿sí? Acercarse. Y miren ustedes, pensando en todo esto, me llamó la atención también el hecho de que cuando una mujer tiene a sus hijos, yo creo que es un caso totalmente extraordinario e inédito que no tenga dolores, ¿verdad? Les duele. Y nosotros los hombres jamás en la vida vamos a lograr dimensionar ese tipo de dolor. Entonces, yo digo, si la mujer ha sido capaz de soportar el dolor de un parto, ¿por qué cree usted que después, cuando nosotros somos, perdón la expresión, pero somos a veces pura gata con ella misma, ¿por qué cree usted que nos aguanta? Porque han aguantado dolores toda su vida. El que nosotros naciéramos representó un dolor para la madre. Y yo sabe qué quisiera, me hubiera gustado mucho que mi madre hubiera experimentado solamente ese dolor por mi causa. Pero lamentablemente estando en la vida, en la tierra, ya con mis 5 sentidos, yo le di muchos más dolores a ella. Y me arrepiento muchísimo de eso. Y no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada. Pero me sorprende el hecho de que mi mamá me haya amado a pesar de mis errores. Porque tiene mucho sentido aquella frase que dice, eres mi hijo y me dolió tenerte. Porque eso es literal. Eso no es sentido figurado, ni es una alegoría, ni nada por el estilo. Eso es literal. A todas las mujeres les ha dolido tener hijos. Por eso aman tanto. Amén. Ahora le quiero mostrar, como le decía, algunos versículos. Mire, dice, tú hiciste todo mi ser. Está hablando David a Dios. Tú hiciste todo mi ser.
tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. ¿Sí? Y eso es lo que me llama a mí la atención de todo esto, porque ustedes son un vehículo que mueve, que transporta de las, no se dice cosas, de los seres más importantes. Por eso la madre ama a sus hijos. ¿No le parece a usted extraordinario eso? Pero no solo es esto, fíjense ustedes, porque para los requerimientos, perdón, pero usted creo que ya me conoce un poco. La palabra madre, ¿sabe qué significa? La palabra madre en el latín se dice mater. Y mater viene de un idioma original que se dice matriz o matriz. Y matriz tiene que ver con vientre. Y no sé si usted lo sabía, pero cuando una mujer, casi todas las veces que una mujer tiene hijos, siempre tiene una posición de M cuando nacen. Y de ahí surgió. No sabía ustedes. Es la mejor posición para tener hijos. Pero aparte de eso, matriz, madre, también tiene que ver con vientre, tiene que ver con útero. Útero es una palabra griega que se dice ístero y esa palabra significa fuente de vida o el origen de todas las cosas. Así que usted siendo madre sabe qué es fuente de vida y es el origen de todas las cosas. Usted es una bendición. Por eso es que en este mismo salmo, cuando David habla de él, dice, te alabo, le dice al Señor, porque maravillosamente fui formado. Cuando no existía ni un solo día de mi vida, tú ya me estabas entretejiendo en lo profundo de la tierra y en el centro, dentro de mi madre, tú ya estabas dándole forma a todo lo que soy. Usted es portadora de un milagro. Sabe que yo aquí en esto que estaba leyendo y estudiando me entendí por qué mi mamá, cuando nosotros éramos entre niños y adolescentes, decía algo que ya con el tiempo a mí me dio risa. En su momento no lo entendía mucho, pero con el tiempo me dio risa. ¿Sabe qué decía mi mamá? Mi mamá decía a mí, a mi hermano y creo que a mis hermanas también en algún momento se los dijo. Ella decía, sos mi hijo y aunque tengas cara de nudo, yo te miro precioso. Me decía él. Y entonces yo entendí que la creación mía, o sea, yo soy una maravilla de Dios y no lo digo, no voy a pensar usted que lo estoy diciendo desde una perspectiva de arrogancia o algo así, sino que realmente todo lo que Dios hizo, lo hizo maravillosamente. Y todo lo hizo en el vientre, en el estómago, en la parte de la madre que el hombre no tiene, en la matriz. Nosotros no tenemos esa parte físicamente hablando, pero ahí se puede conservar e incubar una vida hasta que sea el momento oportuno. De ahí salió el concepto de madre, mater, matriz, útero, vientre. Y la palabra mama que nosotros pues usamos tan comúnmente los griegos, luego pasó a los romanos y a todas en los idiomas, digamos, más ancestrales, viene precisamente de la dependencia que uno tiene de comer de la madre desde que uno nace. Sí, es que nosotros hemos necesitado de ella, ¿sí o no? Yo me recuerdo que aún ustedes, aún ya con mis 40 y tantos años, ya mi mamá enferma. Yo llegué un par de veces allá en la casa y llegué a, ¿sabe qué llegaba? Llegaba a sentarme, ahí estaba mi papá y ahí estaba mi mamá. ¿Y sabe qué? Llegaba a sentarme a platicar de todo y si me estaba yendo mal en el trabajo, yo le decía, no me está yendo muy bien. Y les contaba. Yo sin darme cuenta que le iba a poner una carga a ellos, en lugar de llevarles algo a usted. Pero a lo que voy es que les llevaba mis problemas algunas veces. A los días me volví a ver mi mamá y mi papá. Los veía en la iglesia o los veía en la casa otra vez o algo así. ¿Y sabe qué decía mi mamá? Me decía, mira, ¿y cómo vas con aquello que me contaste? Y a veces a mí hasta ya se me había olvidado porque yo tenía otro problema ya. Pero las portadoras de vida
no se olvidan del fruto de tu vientre. Y entonces aquí David está diciendo, tú me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Me hiciste tomar forma. ¿Sí? Eso es de las primeras cosas que yo le quería compartir hoy y le dije que voy a tomar poco tiempo para hablarle de esto porque eh, quisiera orar por ustedes y bendecirlas. Pero miren, dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Es que esto, conforme ha ido pasando la vida y la ciencia ha avanzado y todo, nos damos cuenta de algunas cosas a través de los, ¿cómo se llaman esos que se hacen cuando ultrasonidos? Eso nos ha ido como ayudando a ver algunas cosas, a mejorar, ¿verdad? El panorama en cuanto a muchas cosas. Pero aquí dice, en este pasaje dice, tú no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de la madre. Y perdonen hoy si me estoy enfocando tanto solamente en esta parte, pero lo que le estoy tratando yo de decir y tal vez mi énfasis y tal vez lo que yo quiero resaltar en todo esto es que hay cosas que siguen pareciendo y siguen siendo misteriosas. Y dentro de todas esas cosas, la importancia, lo extraordinario y lo sobrenatural es que Dios, o sea, Dios pudo habernos duplicado, ¿verdad? Dios pudo haber hecho una especie de copy-paste, ¿sí? Pero él quiso utilizar a un ser que al final de cuentas en este punto todavía sigue siendo imprescindible y de hecho quiero quitar el todavía, va a seguir siendo imprescindible en nuestras vidas. Yo lo que quiero hacer con eso hoy, tal vez aparte de predicar, es invitarlos a ustedes. Y yo les decía, hoy esto que yo estoy diciendo lo deberían de estar diciendo los hijos, porque hay un versículo en Proverbios 31 que dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Pero yo estoy seguro que ustedes, jovencitos, los niños que están acá, los adolescentes y todos los que estamos acá, porque todos somos hijos, al final, en algún momento vamos a querer valorar. Pero yo creo que estamos a tiempo de venir y dar un buen abrazo. Si usted puede hacerlo hoy, vaya a hacer cola a los lugares que están llenísimos y honrela. Pero ¿sabe cómo también se honra? Siendo buen hijo, porque fue duro que usted naciera. Te lo tengo que decir. Ella sufrió. Usted no tiene idea. Hace cuando nosotros estábamos yendo ¿cómo que dijimos? A las consultas con el doctor por lo de Marcelito. Fíjense que a nosotros nos decía el doctor que las probabilidades de que algo difícil, de que algo complicado hasta fatal pasara en un embarazo eran muy altas. O sea que las mujeres hasta su propia vida ponen en riesgo por dar vida. Piénsenlo bien, jovencitos, antes de venir y decir, no sabes nada porque sabe mucho. No te metas en mi vida, porque tu vida es el fruto de un sacrificio. Porque después uno llora y anhela querer volver a tener un abrazo. Yo creo que les conté hace algunos días a usted que así es como termina la vida y así es como comienza la vida. Porque yo recuerdo que mi mamá bueno, no lo recuerdo, yo sé que mi mamá cuando yo nací me tuvo en sus brazos. Pero yo le conté a usted que así comienza la vida y así termina la vida porque la última vez que yo vi con vida y entera a mi mamá, yo la llevaba en mis brazos al hospital. Usted las valora. Mire, ellas no solo esperan un regalo hoy. Mi mamá siempre me decía, con que fueras un buen hijo, yo estaría feliz, ¿verdad? Porque ella sufrió por usted. Y yo bendigo a todas las mujeres que están aquí, que saben qué es el sufrimiento. Y a pesar de eso,
siguieron adelante. Algunas que quizá en alguna etapa de su vida les tocó solas, pero ¿cómo iban a dejar al hijo si ya habían pasado por lo más duro? ¿Verdad? Y eso es lo que dice el versículo que continúa. Mire, dice, el Señor responde, pero ¿cómo podría una madre amorosa olvidar a su hijo de pecho? Dice, ¿sabe que según los análisis de la sociedad, la probabilidad de que una madre abandone un núcleo familiar es muy baja comparada con la probabilidad de que los hombres lo hagan? Y no es que yo le quiera estar cayendo bien hoy a las mujeres, pero eso es una realidad. La mujer ama más. La mujer siempre dice, ay, mi chiquitillo, y el chiquitillo ya tiene 50. El nene, ¿cómo te está tratando esa mujer? No es cierto. Pero la mamá va a ser siempre ella. ¿Me explico? Lo natural, por eso lo dice acá. ¿Cómo podría una madre amorosa olvidarse? Es que no pasa. Y cuando pasa, es algo totalmente fuera de la naturaleza. Porque la naturaleza de la mujer es abrazar, es cuidar, es recibir, es abrir los brazos. ¿Sí me estoy explicando? Y yo de verdad creo que nosotros tenemos que honrarlas y bendecirlas y agradecerles. Y quiero hacer una pausa en este punto. Les prometo en el nombre de Dios que el otro año va a ser mejor para ustedes y ustedes no se van a tener que involucrar, madres, porque ustedes se lo merecen. ¿Sí me explico? Una honra de vez en cuando, como iglesia, como hijos, como esposos. Y después dice eso, y no amar profundamente al que dio a luz. Dice, incluso si hay una madre que olvida a su hijo, o sea, aquí el profeta todavía se pone a analizar y dice, puede que pase, pero cuando pasa, Dios se queda ahí. Pero lo que a mí me llama la atención no es solamente que Dios se quede, sino me llama la atención el hecho de que el mismo siervo de Dios está diciendo, eso casi no sucede. Una madre nunca se va. ¿Sí me estoy explicando? Le decía hace un ratito, mi mamá decía, con todo y cara de nudo, pero yo te veo lindo, me decía mi mamá. Ah, que no me la creí. Y mi mamá fue la mujer que se quedó cuando llegaban a dar queja de mí los vecinos. Mi mamá fue la mujer que se quedó cuando la policía le llegaron a decir, fíjese que a sus dos nenes los anda buscando la policía. Toda la vecindad hablando mal de mí. Y muchos hermanos de la iglesia también. Pero mi mamá siguió amando. Porque las madres no abandonan, no dejan. Esto se parece un poquito a la canción de nuestro artista nacional, va usted. Pero es la verdad. Si quiero, bueno, esto creo que ya se lo conté, ¿verdad? Que dice, la palabra madre proviene del latín mater. A quien le interese puede tomarle una foto a esto. Pero yo quería, hermano, de verdad ser lo más breve posible hoy, porque a mí sí me gustaría que al menos unas cuantas personas de ustedes pudieran ponerse de pie porque la Biblia lo dice en Proverbios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Sabe cuánto nosotros arreglaríamos en la sociedad? Porque nosotros venimos y decimos, es que el problema del mundo, los problemas los debería de arreglar Donald Trump. Y sí, algunos sí. Los problemas los debería de arreglar el presidente y probablemente algunos sí, pero su familia, su casa, su formación es responsabilidad de usted. Y hay una parte en la Biblia que dice, tal es el padre, tal es el hijo. De ahí surgió aquel famoso dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Entonces, lo que nosotros hemos estado recibiendo es lo que vamos a seguir dando.
Y yo sí creo que como sociedad necesitamos un cambio. Si alguien viene y dice, es que yo, la verdad es que yo estoy acostumbrado así a que nada de abrazo, yo solo así le hago. O solo le mando un audio ahí de WhatsApp, mamá, ahí le cayeron 50 quetzales de regalo del Día de la Madre, oye, ahí la veo. Uno como añora después de ustedes poder hacer las cosas bien. Amen mientras la tengan. Agradezcanle, bendíganla, platiquen con ella. A veces uno viene y dice, pero es que esa historia ya me la contó de cuando ubico y cuando no sé quién, la calle donde tú vives. Pero esa voz, una vez se apaga, ya no la volveré a escuchar nunca. No se pelee tanto con ella, porque ella le tuvo a usted mucha paciencia. Usted no podía hablar y solo llorar era. Y ahora resulta que usted dice, ay, es que mi mamá, hombre. No nos cuesta a nosotros ser hijos. A veces usted va a llegar cansado, va a salir cansado de su trabajo, muerto, bueno, no muerto literalmente, o sea, muy cansado. Y de repente usted mira que tiene un WhatsApp de hace días ahí, que la mamá le mandó un corazón, un piolín, va usted. Y le puso, Dios te bendiga, eres mi tesoro amado, hijo. Antes de contestarle al prospecto que usted tiene de madre de sus hijos, contéstele a su mamá, póngale atención, porque así vamos nosotros a romper con ciclos de abandono, con ciclos de dolor, con ciclos de violencia, con ciclos de falta de aceptación, con ciclos de complejos. ¿Por qué no podemos decir te amo, mamá? ¿Por qué no podemos decir gracias, madre? ¿Por qué no valorarlas? ¿Por qué no hacer todo lo que pudiéramos nosotros hacer y tuviéramos en nuestras manos para poder acercarnos? Porque eso es lo que significa el sacrificio y decir, si no hubiera sido por Dios, por mi papá y por ti, no sabría qué es estar en este mundo. Así es. Y por eso, hermanos, yo quería compartir con ustedes esto. Y fíjense que hay un versículo que estaba revisando y me hizo falta poner acá, pero si alguien de ustedes, que algunos de ustedes son bastante duchos para eso, hay una parte en Juan, no me recuerdo si es Juan 16, en donde Jesús está hablando y dice, así como una madre, cuando una madre está por dar a luz y tiene muchos dolores, después de que nace el hijo eh, y lo ve y lo tiene en sus brazos, se le olvida todo lo que sufrió. Así dice Jesús y después dice, así ustedes pasarán sufriendo por un tiempo, pero luego sonreirán. Pero como le decía yo en su momento, no le quiero hablar tanto de la otra parte, sino de la parte en donde Jesús está diciendo, la mujer está llorando en el hospital y está gritando y está diciendo de repente por ahí, me las vas a pagar. Pero cuando nace el bebé y lo mira y lo contempla por primera vez, olvida todo el dolor. Esa es una madre. ¿Y sabe cuántos años de compromiso aproximados son de una mujer con un hijo? Según la ley son 18. Nuestra ley. En otras partes del mundo son 21 años. Y usted ya no aguanta con la cuota de Electra de 10 meses. Y la mamá se compromete 18 años. Y pasan los 21 años y todavía sigue viendo a su hijo y preocupado por él, amándolo, queriéndolo, llorando por él, llevando sus cargas, queriéndolo ver exitoso, queriéndolo ver feliz.
Una madre es ese ser que cuando mira a alguien volar muy alto, en lugar de ponerse envidioso a decir, "Ah", dice, ese es mi hijo. Y bendice al cielo por haberle dado a un hijo pilas. Que Dios las bendiga a todas ustedes y que las cura y que las guarde. Y si hay alguien de ustedes que ha pasado por enfermedades, que el Señor les ayude. Y si hay algo en lo que como iglesia nosotros podemos hacer, no duden en hablarnos, en decirnos, necesito oración o apóyenme o alguna cosa en la que quisieran ustedes porque de verdad son importantes. Quiero finalizar contándoles algo. Ustedes saben, obviamente, que nosotros, pues, por nuestra línea doctrinal, creemos solo en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero hay algo que yo no puedo negar y es el hecho de que Jesús tuvo una madre cuando vino a este mundo. Eso pasó. Y la Biblia da ciertas cosas o sea, ciertas luces con relación a lo que hizo María cuando estaba en este mundo. Y una de ellas es que dice la Biblia que María guardaba en su corazón todas las cosas que Jesús estaba viviendo. Y otra de las cosas interesantes es que María se preocupaba por él. Y otra de las cosas interesantes es que al pie de la cruz, cuando a Jesús lo estaban crucificando, dice la Biblia que Jesús bajó su mirada y vio a María y vio a, no recuerdo si a Jacobo y Juan, y le dijo a María, madre, he ahí tus hijos, hijos, he ahí su madre. ¿Se puede imaginar a María viéndole el cuerpo desfigurado a su hijo? Viéndolo ser objeto de burla de todos. Así ama una madre. Me imagino que debe haber llorado mucho por su hijo y ha de haber sufrido. Pero lo que yo le pido a Dios hoy es que Dios recompense todo ese sufrimiento que ustedes han pasado, porque ciertamente de Dios viene la recompensa. Y Dios nunca se queda con nada. Amén. Yo quiero pedirles que hoy rompamos un poquito el protocolo y si usted puede hacerlo, vaya y busque a su mamá. Y si no está su mamá, busque a su esposa. Y si no está su esposa, bendiga a alguien de la iglesia. Yo le decía a usted que esto lo tendrían que hacer los hijos. ¿Saben por qué? Porque si no se aprende eso mientras están creciendo, cuando crezcan no van a valorar a sus parejas. Por eso las mujeres se vuelven solo objeto de deseo y no solo el resultado y no solo la gran maravilla que son al poder traernos a este mundo. Puede ayudarme con eso. Bendecir. Dele gracias a Dios por esa mujer que le dio a sus hijos. Dele gracias a Dios por esa mujer que le dio a sus hermanos. Bendiga la vida de sus hijas. Abracen. Dígale hoy que puede hacerlo. Gracias. Gracias por todo, porque ha sido mucho. Yo te bendigo y le pido a Dios que no te falte nada. Y le pido a Dios que te bendiga y que te ayude. Y le pido a Dios que use mi vida para proveerte, para protegerte. Que lo que hoy somos como familia sea la bendición más grande que tú puedas recibir. Quiero invitarlo, si puede hacerlo, a que se ponga de pie. Igual si su mamá no está aquí, ore por ella y bendígala y dígale al Señor, Padre, gracias.
Gracias por ella. Yo quiero pedirte, Señor, que así como en tu palabra dice, Señor, que hay que darle a todos lo que merecen. Hoy quiero honrar, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú me diste el privilegio de poder tener en mi vida a esta hija tuya. Señor, danos tu bendición. Danos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, danos tu bendición. Ayúdanos, Señor. Queremos, Padre Santo, bendecir a ese ser que ha dado tanto.